Se le suele llamar de varias maneras. Se le suele llamar recta acción, se le suele llamar también dharma, se le suele también llamar karma yoga. Es el conjunto de respuestas en donde ante un evento cualquiera no se presenta en su resultado el sentido egoico. Cada vez que tú te concentras, produces dharma. Cuando dejas de concentrarte otra vez, produces karma, y con ello agami karma, y con ello sanchita karma, y con ello samsara, la rueda de muertes y renacimientos necesaria e inconfundible. Pero en la medida que haces dharma, vez tras vez, en la medida en que por tus habilidades logras situarte correctamente en un instante de presente, momento tras momento un día, varios momentos al día, varios días a la semana, varias semanas en el mes, varios meses en el año, cada vez que promueves la acepción de estar concentrada, tu mente se va transformando, va adquiriendo criterio metafísico y advirtiendo claramente la diferenciación entre lo que es real y lo que es ilusorio, entre lo que se experimenta en la no dualidad, desde la no dualidad o no. Y ahí entonces, que se llama karma yoga, al camino que el discípulo tiene que realizar para poder trascender su propia naturaleza personalística. ¿Y cómo lo hace? Conformando una estructura mental llena de discernimiento. ¿Y qué se requiere? Que la acción se haga por la acción y no por resultado. Que la acción se haga por la acción y no por el fruto de la acción. No por lo que pueda considerar que ella me va a producir, me va a generar a mí como persona, como individuo. ¿Te das cuenta que cuando estás concentrada, nunca realizas la acción por la meta, sino que la acción se realiza por la acción? ¿Entiendes la variante? Estando en concentración cocinas, pero no cocinas por cocinar bien si estás concentrada, solo cocinas por cocinar. Si estás haciendo un deporte y estás concentrada, no intentas ganar o perder, solo intentas interactuar, porque la concentración impide que haya un yo que se fundamente en el producto de la acción, en el resultado de la acción, en la meta de la acción. Eso es karma yoga. Karma yoga es sinónimo de concentrarse. En esos pequeños instantes, en esas fracciones de tiempo, que pueden ser segundos como horas y que pueden llegar a ser días inclusive, o semanas, el karma yoga lo que hace con su actitud de vida es forjar criterios a través de movimientos neuroplásticos para que las respuestas que comúnmente tenían respecto a los sucesos de la vida se modifiquen. Entonces te produce espontáneamente lejanía ante la tristeza, ante la angustia. Te promueve la viveza de estar atenta. ¿Sabes lo que es estar condenado a estar siempre atento? Yo estoy condenado a estar atento. No es que quiera ni que no quiera, estoy condenado. Cada vez que se asoma en el laberinto de la mente un pensamiento que no sea deseado, lo logro traer, lo logro detectar. Y el iluminarlo con mi propia atención, entonces, como es una sombra, se disuelve. Desde esta perspectiva, entonces, la versión que tengo y la interpretación de la realidad que manifiesto, pues cambia lo que son los sentimientos, emociones o pasiones. Pero soy tan humano como cualquiera. Lo que pasa es que no hay un sentido de apropiación de la percepción porque hay dharma. En el mundo la concentración no dual es frecuente, es constante casi.